Me da una nostalgia increíble porque finalmente, después de muerto, de todas maneras, tiene el poder de la convocatoria y habernos juntado. Y a mí me ha dado la oportunidad de conocer a todos los maravillosos amigos que tuvo Jorge de aquí. Me parece mentira que ya no exista y que por lo menos las cenizas de él en Cuba a toda la familia nos van a dejar una sensación de alivio, porque toda su vida, por lo menos así me lo dijo siempre, quería regresar a Cuba. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto, pero entre tanto canto por esos muertos, podrán llegar a sus muertos, canto por todos los muertos. Terminó siendo, aunque ya era mi ex, porque viví con él 19 años y dejé de vivir con él otros 19, toda la vida, y ahora he llorado porque ya no existe, pero él siempre estuvo pendiente de mí, siempre de mis hijos, fue un padre maravilloso. Yo le aprendí muchas cosas, era un hombre muy cariñoso como padre, mucho, eso hay que decirlo y repetirlo, porque polímico como era, latoso como era, es verdad que para esa parte de su vida tenía siempre el espacio más cálido y lo mejor de él. Lo que vivimos los tres hijos fue una cosa un poco diferente a los demás por el cariño del padre que tenía él. La verdad es que era desbordada. Hijo, si yo pudiera decirte cuánto te quiero, si yo pudiera decirte todo lo que yo te quiero, mira, si el amor se pudiera esculpir, le dijo, olvídate del David, de la Piedad, del Taj Mahal, olvídate de todo lo que existe. Si el amor se pudiera esculpir, yo te haría la figura más hermosa que el mundo conoce. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro. La importancia de la familia, de la hermandad, de la amistad, de la palabra. Los papeles eran para guardarse en un cajón, los contratos, ¿no? Y la palabra para cumplirse. Decía, nunca hay que ser mezquino en la vida. Hay que ser compartido con la gente, hay que dar. Y daba todo. Material, emotivo, cariño, amistad, compromiso. Jorge fue una linda persona, muy idealista, muy loco, muy gracioso. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay alivio, sin tumba, sin timbal y bongo, no hay alivio, no. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay alivio, no. Ya no poso en Nueva York, lo demostró. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay alivio, no. Pregúntale a Candito, a Patraco y a Mongo. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay alivio, no. También a Roberto Roena, Ray Barreto y Milagro. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay alivio, no. Y si falta Tito Puente, no hay alivio, no. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay alivio, no. En 1985 vivía en un piso 14 de un edificio. En esa zona no hubo ningún daño durante el sismo de 85, excepto el edificio donde él vivía. Se desplomó ese edificio y los únicos supervivientes fueron él y su mujer. Los únicos supervivientes que salieron desnudos entre las ruinas después de que se había desplomado el edificio. Cuando llegamos, nos sentamos en el restaurante, se da cuenta de que Saludowski estaba ahí. Y con una tranquilidad esa muy serena,
el día anterior saludó que había hecho una crítica a Cuba. Rocío se paró con un vaso de whisky que nos estábamos tomando y cogió el vaso y fue donde estaba aquel comentarista tan reconocido y se lo tiró arriba. En ocasiones tuve momentos difíciles y ponía rumba, bailaba un rato o media hora o una igual y ya se me habían quitado todos los problemas. Que eran bastantes, porque vivir con Jorge era difícil. Era bueno, como vivir en la montaña rusa. Y vas para arriba, chichichichín, y puta, y queda toda madre. Y luego, madres, vas de bajada. Bueno, finalmente aburrida, nunca en la vida estuve. Yo conocía a Jorge desde el año 60, 59, 60, porque yo viví muchos años en México. Yo me crié en México. Mi padre era el cónsul de Cuba en México cuando la revolución. Y yo me acordaba de Jorge por el año 60, por ahí, porque él se reunía con un grupo de muchachos, estudiantes mexicanos universitarios. Él era joven también, hombre joven, y él era un líder. Allí se nos aproximó a nosotros. Estaba el compañero que está aquí al lado, Ramón César Cuenca Montoto, al lado mío. Él nos preguntó si éramos cubanos, si éramos revolucionarios. Sí, como que no, ¿qué pasa? Pero bueno, por la figura estilizada él, alta, de ojos claros, rubio, vestido con un traje estilo inglés, impecable, bueno, puso un poco gato, como decimos los cubanos. Y entonces comenzamos la conversación con él. Manifestó su interés en unirse a la lucha revolucionaria con Cuba. Y realmente fue para nosotros un gran asombro que, siendo la procedencia que él tenía, ya que su padre era dueño de una textilera, se quisiera manifestar en una lucha revolucionaria de una amplitud tan amplia como la que él quería. Muchos compañeros llegamos a México para incorporarnos a una expedición que estaba organizando el compañero Pedro Miré, que fue a partir después de la expedición del Granma, ¿no?, que quedaron presos en México. A esa expedición nos incorporamos muchos compañeros, como el compañero Noel Sánchez, que se encuentra aquí presente, y estuvimos entrenándonos, estuvimos en la parte alta del Tuxpan, en un campamento, etc. Esta expedición posteriormente fracasó y los compañeros que estábamos incorporados a la misma, pues nos quedamos un poco dispersos en Ciudad México. Entonces empezó a comentarse de otra expedición que estaba organizándose. Entonces nos incorporamos allí varios compañeros del movimiento 26 de julio que pertenecíamos a la expedición de Pedro Miré. Nos incorporamos más o menos unos 15 compañeros. Y esta expedición salió para el estado de Campeche. Allí fuimos el compañero Álvaro Carlos Morel y otros compañeros como el médico Edmundo Rodríguez López, etc. Al llegar al estado de Campeche, donde había un campamento, pues en el camino nos montamos en un barco y hay un incidente donde murieron dos compañeros ahogados, entre ellos Carlos Álvaro Morel, compañero de dirigente estudiantil de Camagüey. Eso fue un hecho muy triste para todos nosotros. Cuando llegamos al campamento de Campeche, sucedió que allí aquello estaba en un estado caótico. En esta expedición, en el trayecto, conocimos a Jorge Martínez Rosillo, que era un compañero mexicano que le decían el güero, era rubio, a los rubios le dicen el güero en México. Y el compañero Rosillo era, se puede decir, que uno de los compañeros más entusiastas que había en aquel movimiento expedicionario. Todo momento impartía seguridad a los compañeros por su entusiasmo. Para mí Jorge era una síntesis de la cordialidad, el aprecio, el desinterés, el amor a la Revolución Cubana, porque sentía un gran amor por la Revolución Cubana, por Fidel, por todos nosotros, unas ganas locas de venir a Cuba a pelear
porque muchos cubanos que andaban por allá no los vi tan entusiasmados, ni con tanta temperatura. Y jugó un rol muy importante porque cuando nosotros teníamos peligro de caer en manos de la Federal, pues siempre procurábamos que fuera el que hablara por nosotros fuera Jorge Martínez Rosillo, por el hecho de ser mexicano y que la entonación de su lenguaje, pues no podían darse cuenta que éramos una expedición de cubanos, ¿no? Eso es más o menos lo que le puedo decir. Esta expedición fracasó. Fracasó por situaciones políticas muy complejas. Sobre eso, años después, escribí un libro que se denomina, lo denominé la expedición de Campeche. Y en definitiva no pudieron materializar la participación en la lucha guerrillera en Cuba con el ejército real. Pero después del triunfo de la revolución es cuando yo lo conozco, aquí en La Habana. Rosillo fue un abnegado defensor de la revolución cubana. Lo demostró en actividades internacionales de apoyo a Cuba, de ayuda a Cuba. Él tuvo aquí grandes compañeros y amigos, como es el caso de Ramiro Valdés, que yo fui quien se lo presenté a Ramiro, porque ya él y yo habíamos hecho una amistad que rayaba la hermandad. Pero cuando yo voy a verlo, yo no tenía noción de que él era el que yo había conocido hacía pues casi más de 30 años, 20 y pico años. Cuando yo lo vi, a pesar de que habían pasado tantos años, lo identifiqué inmediatamente. Claro, él no se acordaba de mí porque yo te digo, yo era un muchacho, ¿qué tenía yo? 16 años, ¿no? Bueno, fui en el año 94 para participar en la operación. Ya prácticamente estaba condenado a morir. Sin embargo, las dificultades que tenía él desde el punto de vista de su salud nunca fueron una limitación para hacer algo por Cuba. Era el hombre con el que podíamos contar en el momento preciso para cualquier tipo de tarea y cualquier cosa que significara defender los intereses de nuestra tierra. Una persona de una característica muy singular, porque él podía llegar a donde quería y podía llegar a quien quería. Y él sabía llegar donde quería y a quien quería, siempre para defender los intereses de Cuba. Ahora, cuando volaban las cenizas, yo pensaba una cosa, sigo pensando la misma cosa. Un hombre arma un concierto ahí entre lo que piensa y lo que siente y lo que dice. Y en esa conjugación se refleja, se manifiesta a sí mismo, a pesar de sí mismo incluso. Y aquello hace una síntesis, se manifiesta cuando actúa en la actitud, cuando hace algo, aquello es el concierto de lo que dijimos primero. Y si es armónico, entonces las actitudes hacen consecuencia, hacen congruencia con el otro. Y si no, no. Entonces el concierto sale mal, es discordante, es contradictorio. Mi jefe es muy polémico, con algunas aparentes contradicciones, no hay ninguna, ¿eh? Él tenía muy bien vertebrada esta cosa de pensar, decir y sentir y hacer esa síntesis en la actuación de cada día, a su manera, ¿eh? Con una definición y una claridad y un convencimiento total. Se hace convicción y así actúa, por encima de cualquier cosa. Y era comprometido con sus ideas. Cosas que tal vez no entendíamos o no entendimos hasta después de mucho tiempo, ¿no? Él decía que primero era su nación, su patria, y después nosotros. Algo que particularmente me costó trabajo entender. Yo creo que en México, no sé,
como era un misterio y realmente algunas veces creí que lo que decía siempre lo ponía yo en duda y decía, chingada madre, estará diciendo verdad o mentira acerca de lo que nos está contando. En México no sé si habrán apreciado todo lo que hizo por su país, porque amaba su país y todo lo que estuvo a punto de perder la vida varias veces. Con Jorge me unió una amistad a lo largo de 20 años. 20 años muy fructíferos que finalmente tuvieron un impacto muy importante por influencia de él en la vida política de la nación y en la institucionalidad de la República. Cuando el país se encontraba particularmente en 1988 y después en menor escala en 1994 en situaciones muy comprometidas, la participación de Jorge fue muy importante, la influencia moral y personal de él fue en más de un sentido decisiva. Puedo decir de Jorge algo que además creo que todo el mundo conoce y no dice. Desde que yo lo conocí, estuvo pateando a la muerte. Él me enseñó, entre otras cosas, a que respetar la revolución, a conocer Cuba. Él ha sido la introducción para nosotros en Cuba en estos momentos y conocer lo que hoy es su familia, con la cual estamos teniendo un maravilloso desarrollo. Y yo sostengo a partir de eso y de haber conocido a tu padre, que los revolucionarios, si somos de veras revolucionarios, nos entendemos en la primera conversación o no nos entendemos jamás. Esta última voluntad de venir de que sus cenizas sean esparcidas aquí en mares cubanos, en tierra cubana, en territorio cubano, representa o significa, explica lo que he estado diciendo hace tiempo. Nunca le falló a Cuba, nunca fue una puerta que no se abrió en ninguna circunstancia, con relación a los intereses de esta isla, a lo que él le decía, mi Cuba, mi Cuba. Hoy nos tiene aquí y además nos va a tener a unos o a otros de quienes estamos aquí y otros que no pudieron estar, en distintos escenarios, en distintas cosas, retomando, extendiendo sus ideas, sus caprichos, sus fijaciones. Ideático y caprichoso. Sí. Creo que esa es la parte más difícil de lograr. Finalmente creo que es la estela que uno deja ahí, que se llama pasado y que se llama vida. Y creo que lo hizo muy bien. Azaroso, complicado, hasta un poco de locura. Pero creo que lo hizo muy bien. Entonces, bueno, qué bueno que ya lo vinimos a dejar. Ya descansó en este maravilloso país. Realmente Cuba perdió con su muerte a un hermano, un gran amigo y un defensor en la primera trinchera ante el imperialismo. Eso es lo que puedo hablar de eso. Es mi hermano, fue un mexicano excepcional. Para mí fue el personaje histórico que conocí en mi vida. Creemos que Jorge, en el día de hoy, que le estamos dando un homenaje a su memoria, a su forma de pensar, está con nosotros. Nunca lo vamos a olvidar. Y por supuesto, aquí estamos como compañeros, hermanos y amigos que somos. Yo creo que si la cordialidad, si el amor a Cuba, si la disposición a morir a Cuba, hubieran que identificarla con nombre y apellido, sin lugar a dudas se llamaría Jorge Rosín. Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil, y lo hago emocionada, como si en ella quedara un pedazo de mí.
que te vi. Golondrina sin nido, era yo en el camino cuando te conocí. Tú me abriste tu pecho con amor bien sentido, yo me anidé en ti. Y ahora que me alejo para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o a morir. No me olvides, Lupita, acuérdate de mí. No me olvides, Lupita, acuérdate de mí. Que ocupen sus asientos, por favor. Pedimos su cooperación. Estimados compañeros, en nombre de la Embajada de la República de Cuba, de todos los cubanos que conocimos a Rosillo, queremos darle, en primer lugar, el agradecimiento a la familia, a los hijos de Rosillo, por concedernos la distinción de que un día como hoy lo recordemos aquí, en familia, entre amigos. Les doy la más cordial bienvenida, exhortándolos a pasar un rato agradable, como estoy seguro es el deseo de Rosillo, que se le recuerde así, como sus hijos, como todos los que lo conocimos, sabemos que él mismo disfrutaría. No voy a hablar de Rosillo, ya en el transcurso del evento habrán evocaciones a su trayectoria, a sus características, a su fibra, a su amor por Cuba, a su pasión por Cuba, a su pasión por México, a su entrañable amor a la relación entre Cuba y México. Solo quiero decir que en Rosillo conocimos a un hombre con un verdadero temple y solamente evocar la entereza, la firmeza y el entusiasmo, incluso el optimismo con que enfrentó los últimos momentos de su vida y que son reveladores de un carácter de un hombre de verdadera entereza, de verdadero valor, sin entrar ya en otras características y otros atributos de su historia, de su personalidad y de su muy singular relación con Cuba. Reiterarle nuevamente la bienvenida. No puedo decir, como se pudiera decir tradicionalmente, que descanse en paz. Un hombre como él, ni después de muerto, descansa en paz. Solo puedo decir a nuestro amigo, a nuestro compatriota, que vive con nosotros. Enhorabuena, Rosillo. Muchas gracias.
Bueno, ahora invitamos a la familia, algunos amigos que van a pasar a colocarle una ofrenda floral ante el busto de José Martín. Mientras tanto, el resto nos quedamos acá esperando ese momento. Nietos y nietas. Sí, este nombre. Entre Jacobito y Emilio. Entre todos, ese es de ustedes, de los nietos. Digo, ese es de ustedes. A ver, a José Martín, los hijos de Rosillo. Sí, cuidado, loca, en las escaleras porque vas a espalda.